Esto es uno de los pilotos de McLaren que os contaba. Una de las cosas que hacíamos era un test de metabolismo basal. Eso que os contaba al principio de la pila, hay un modelo teórico que es lo que utilizamos siempre para calcularlo, pero se puede hacer súper personalizado y entender exactamente hoy cuál es el metabolismo basal de un ciclista. Por ejemplo, ¿por qué es interesante hacerlo hoy, hacerlo dentro de un mes o dentro de 3 o dentro de 6? Porque el entrenamiento condiciona todo este tipo de cosas. Entonces también es una forma de evaluar cómo el entrenamiento nos ayuda a ser mucho más eficientes metabólicamente hablando. El test de sustratos básicamente es una prueba similar pero en dinámico. Entonces no sé si os habéis hecho una prueba de fuerza alguna vez, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros, que no somos entrenadores ni somos médicos, ni nos interesa el consumo máximo de oxígeno ni nos interesa determinar umbrales. Lo que yo quiero saber es, en función del cociente respiratorio, que es básicamente un ratio entre el oxígeno que entra y el carbónico que sale, entender qué cantidad de hidratos de carbono o grasa está utilizando en ese momento el deportista. Entonces, mola mucho porque eso te da muchísima información ya no solo de cómo tienes que habituallar, sino cómo tienes que recuperar o cómo tienes que preparar una etapa, ¿no? Pues por ejemplo, una etapa como la de mañana, para mí, supone que yo tengo que estar cargando hoy durante todo el día y asegurarme que mis depósitos están muy altos. O sea, probablemente David mañana, como si va en ayunas desde hoy, o desde hace 3 días. Pero a mí, por ejemplo, mañana subir el puerto que vamos a subir, con mi estado de forma actual y mi peso, me va a suponer mucho consumo. Entonces yo tengo que asegurarme que mis depósitos hoy estén lo más llenos posible y mañana, antes del puerto, tengo que prever un consumo X de hidratos de carbono para asegurarme que por lo menos por falta de gasolina no peto. Pero esto básicamente mola mucho porque te permite identificar en el momento actual cómo estás utilizando tus distintas vías energéticas, que eso es de lo que vamos a hablar ahora. La nutrición tiene que dejar de ser invisible. Una de las cosas que más hemos notado, sobre todo con los ciclistas o con cualquier deportista, es cuando haces este tipo de pruebas y estás viendo en tiempo real cómo funciona tu cuerpo, la gente es como que cambia mucho su forma de entender las cosas, ¿no? Ayer estábamos haciendo aquí un test y es verdad que cuando lo ves en directo y cuando te das cuenta de la repercusión que tiene o el impacto que tiene el rendimiento, todo cambia. Porque claro, pensad, mi trabajo es muy jodido, porque yo puedo saber mucho o poco, pero os estoy contando una milonga que os tenéis que creer y que tú tienes que decir, bueno, pues si me dice que coma 100 gramos de arroz con tomate y un huevo, pues entiendo que él sabrá y a mí me funcionará. Imaginad que vosotros estuvieseis viendo en un plato las calorías que eso tiene. Cuando os miráis al espejo, imaginad que fuese una pared de cristal y estáis viendo exactamente ese arroz, cómo tarda menos tiempo en digerirse y cómo vuestro depósito de batería hace pum, 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 pum. Sería muy diferente, sería un trabajo súper sencillo, porque estaríais viendo cómo impacta esto en vuestro rendimiento. El problema es que esto no funciona así. Entonces, todo lo que la tecnología ayude a visibilizar mucho más la nutrición, yo creo que va a ser el gran cambio de paradigma con estas cosas, porque estaremos muy convencidos de que esto funciona o no funciona. Esto es el test de sustrato, ¿vale? Y me voy a parar aquí un poco y os explico. Por simplificar todo esto mucho, porque aquí podría ser una clase de un año entero, un máster de fisiología. El tema de los umbrales lo tenéis controlado. Pensad que hay como 2 umbrales que cortan una barra en 3 partes. Entonces el primer umbral es el umbral aeróbico y el segundo el umbral anaeróbico. El segundo umbral básicamente lo que marca es que ya no tenéis capacidad de aportar oxígeno al sistema. ¿Eso qué quiere decir? Por tirar un paso atrás y simplificarlo mucho. Nosotros funcionamos o vivimos porque respiramos un aire que tiene una concentración de oxígeno, ese oxígeno entra en los pulmones, viaja por la sangre, llega a las células y hay un sitio que mola mucho, que es como un polígono industrial, imaginarlo así, que se llama la mitocondria. Entonces en la mitocondria se coge ese oxígeno y entonces el cuerpo dice, vale, yo ahora voy a coger o una molécula de ATP, o un aminoácido, o un ácido graso, o una molécula de glucosa, voy a oxidarlo y voy a producir energía. Además de producir energía, genera otro gas que se llama CO2, que hace el proceso inverso del oxígeno. Y entonces cuando yo inspiro, meto oxígeno, cuando yo expiro, saco carbónico. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? Habláis todos de calorías, ¿no? He comido no sé cuántas calorías. Eso es un error. No comemos calorías. Nosotros comemos hidratos de carbono, grasa y proteínas. Y nuestro cuerpo, cuando lo oxida, produce calorías. Entonces, realmente lo que estáis diciendo cuando yo como 300 calorías es yo estoy comiendo un alimento que tiene esta cantidad de hidratos de carbono, grasa y proteínas, que si se oxidan me van a generar un rendimiento energético de 342 calorías. Entonces, ¿nuestro cuerpo cómo funciona? Dependiendo de cómo nos hayan parido nuestros padres, que nos han dado un pool genético,
Por ejemplo, yo no podría ser nunca ciclista profesional por mucho que entrenase, porque mis padres no lo han querido, porque no me han dado un consumo máximo de oxígeno de 90. Yo soy un tío muy mediocre, con 56.000 litros, y eso pues cuando tú compites con gente de no voy a decir cuánto, pues yo tampoco lo sé, pero los niveles son mucho mayores, ¿no? Un poquito solo. Ahí es imposible. Eso quiere decir que mi motor, o sea, mi cuerpo no es capaz solo es capaz de transportar, imaginar en términos de rendimiento, ¿no? El 56 yo tengo una capacidad máxima de mover 56, cuando hay alguien que puede mover 90. Entonces, a misma condición de entrenamientos es imposible. Es como yo estoy compitiendo con un Fiat Panda en un circuito con un Fórmula 1. Por mucho que yo tunee al Fiat Panda, no llego a ser un Fórmula 1. Pues eso es lo que pasa con la genética, ¿no? Que hay una predisposición genética que nos condiciona esto. Entre otras cosas, esa predisposición genética, hay una parte que toca que es el metabolismo o el sistema hormonal. Entonces, yo voy a tener más predisposición a combinar un hidrato de carbono o la grasa con ese oxígeno para producir energía. Esas son las diferentes rutas metabólicas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a generar un estímulo, como es, por ejemplo, me pongo a rodar con la bicicleta, lo que a mí me interesa entender es, en función de las distintas intensidades, qué es lo que está cogiendo mi cuerpo. Y eso lo condiciona, como os estaba diciendo, la parte de genética, pero luego también la parte ambiental, es decir, el cómo entrenáis, cómo dormís y cómo coméis. Con esa idea, esos umbrales, cada uno tiene el suyo. Entonces, primer umbral, que es el aeróbico. Todo lo que está por debajo de umbral aeróbico, vamos a pensar que en términos muy generales, utilizamos grasa principalmente como recurso de energía. Es decir, si yo me pongo a pasear y voy hablando con David y estamos paseando, la energía que yo estoy utilizando para que mi musculatura se mueva a la velocidad a la que estamos caminando, viene porque se activa una ruta metabólica que se llama la beta-oxidación. Entra el oxígeno en mi cuerpo y como aquello no necesita una demanda de energía muy alta, activamos esa ruta metabólica, que es bastante compleja pero muy eficiente. Entonces yo por cada gramo de grasa que meto en el polígono industrial me produce 9 kilocalorías. Entonces si yo he gastado 900 calorías dando un paseo con David, pues haced vosotros el cálculo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Paso del primer umbral. Estamos a mitad de la barra, entre los dos umbrales. Y aquí se condiciona mucho la genética y el entrenamiento. Ahí se empieza a utilizar o empieza a haber como una disposición mucho mayor de los hidratos de carbono y dependiendo de lo eficiente que seamos o no, vamos a utilizar más o menos grasa. Entonces, cuando estamos entre los dos umbrales, empezamos a ver que el consumo de hidratos de carbono se empieza a disparar mucho más, ¿vale? Esto, por ejemplo, bueno, fijaros los vatios, que esto es un pantallazo de la fase inicial, que son 60 vatios, 90, 105, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, esta persona a 105 vatios tenemos 24, más o menos unos 20 gramos de grasa por hora. Esa sería la tasa de consumo que tendría. Y si os fijáis, está gastando lo mismo a 60 vatios. Esto no es un ciclista profesional, pero es un amateur bastante bueno, ¿vale? Porque vosotros no lo podéis seguir viendo. Pero esta persona, por ejemplo, a una intensidad muy alta, sigue utilizando grasa. Si vieseis lo mío, yo a lo mejor en 60, 75 y 90 no tengo tanta utilización de grasa, estaría en 8 o 9 gramos por hora, pero en cuanto empiezo a abrir un poco de gas, dejo de utilizar grasa y solo utilizo hidratos de carbono. Porque lo entendáis, cuando yo voy paseando con David, no necesito mucha energía muy rápido. Cuando empezamos a correr y empezamos a correr rápido, yo empiezo a meter mucho más oxígeno en el sistema y mis mitocondrias lo que necesitamos energía rápida porque el músculo se tiene que contraer muy rápido para levantar tus 85 kilos hacia arriba y hacia adelante, porque tú me estás pidiendo mucho ritmo. Entonces, eso es como que el polígono industrial se empieza a estresar un montón y vamos a la vía más eficiente que hay, que es la glucólisis. Entonces empiezas a utilizar mogollón de hidratos de carbono, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo normalmente a 160 pulsaciones estoy gastando unos 220 gramos de hidratos de carbono por hora, que eso es bastante, ¿vale? Pero porque yo no entreno. Si cogéis a un profesional, este escenario cambia totalmente. No hace falta hacerse un test de sustrato, pero sí que es importante que entendáis todo lo que sea, todas las actividades que hagáis por debajo de umbral aeróbico os va a ayudar a perder más grasa. Las que estén entre los dos umbrales vais a seguir utilizando grasa más o menos, pero el componente predominante serán los hidratos de carbono y todo lo que se acerque al segundo umbral, que es eso que estábamos hablando, que el cuerpo ya no puede meter más oxígeno, es dependiente totalmente del hidrato de carbono. ¿Por qué es importante entender eso? Porque cuando yo vengo aquí, ya sé la sesión que vengo a hacer, yo sé que si esto es muy intenso, yo tengo que tener la previsión de meter más hidratos de carbono, ¿vale? Pero es fundamental entender también esta parte del rendimiento porque es lo que nosotros detectamos muchas veces, que la gente es como, por ejemplo, hay mucha gente que viene y te dice, joder, es que yo entreno un montón en el rodillo, me reviento, estoy mejorando mi potencia, pero no pierdo peso. Y dices, evidentemente, porque estás trabajando
a un 70, 80, 90% de tu consumo máximo de oxígeno y principalmente estás utilizando hidratos de carbono. Por reflexionar sobre esto, yo puedo guardar toda la grasa que quiera en el cuerpo. O sea, yo me puedo poner ceporrísimo y pesar 150 kilos porque mi adipocito es infinito. O sea, eso no hay límite. Sin embargo, yo tengo una capacidad súper limitada de guardar hidratos de carbono, que es el glucógeno, que lo guardamos en el músculo y en el hígado. Cuanto más músculo tengo, más capacidad tengo de guardar. Y luego hay un componente genético y un componente ambiental también, pues que hay que estudiar y es súper variable. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy en un 16-17% de grasa, más o menos ahí me salieron unas cuentas que yo tengo como unas 160.000, 170.000 calorías ahí guardaditas a plazo fijo en la grasa. Como yo estoy muy entrenado y vamos a pensar que mi sistema muscular no es muy eficiente, yo puedo guardar pues más o menos 1.500 calorías en hidratos de carbono. Lo que estamos hablando, si mañana subimos el puerto, yo ya me he fundido la mitad de los depósitos en un espacio de 10 minutos. Eso es importante entenderlo porque normalmente la gente, o sobre todo el amateur, está muy obsesionado con la relación peso-potencia. Voy a pico cerrado, ¿no? Que los que sigáis a los youtubers y los gurús que hay por ahí, pico cerrado, no se come. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes con un amateur que viene de currar 8 o 9 horas en una oficina y viene aquí por la tarde? Que se termina de vaciar, que no hace eficiente el entrenamiento porque no es capaz de sacar la potencia y no está perdiendo peso. Entonces muchas veces encontramos que hay como mucha frustración detrás de la planificación nutricional porque es que lo estoy siguiendo a tope, pero es que no pierdo peso. Sin embargo, sí que estás mejorando la curva de potencia. Entonces, dependiendo del estímulo de entrenamiento que se busque y la mejora que se busque, hay que jugar con ese déficit o ese superávit y asegurarse muy bien de que tengáis el sustrato suficiente para mejorar, ¿no? Entonces, ¿yo quiero perder peso? Por debajo de primer umbral. ¿Quiero mejorar mi rendimiento? Todo lo que sea tirar para arriba, genial, pero que sepáis que eso no quema grasa, o por lo menos no de forma directa, porque sí que hay una mejora a largo plazo, porque vuestro sistema de mitocondrias, o sea, ese polígono industrial cada vez lo vamos haciendo mucho más grande, hay mucha más capacidad oxidativa, pero eso es una regla muy fácil que hay que entender. Más intenso, más hidrato, pierdo menos peso y necesito comer más. Y todo lo que sea mucho más suave nos ayuda a perder más peso.